Dios les bendiga. Hoy comenzamos una nueva etapa. Vamos a estudiar toda la epístola del apóstol San Juan, en Primera de Juan. Toda la epístola de Primera de Juan. Vamos a comenzar hoy una serie de estudios y yo quisiera que me acompañaras todo este tiempo, porque hay una palabra poderosa, evidencias de un verdadero cristiano. Ahí a través de la palabra vamos a ver quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no lo son. Juan es tan directo y esto va para todos, para el nuevo convertido, para la recién persona que recibió a Jesús en su corazón, como aquel que tiene mucho tiempo en la iglesia. Esta es una enseñanza que me gustaría se pueda hacer compartidas con muchos amigos, hermanos en la fe, pastores, porque para todo nos habla la palabra de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a leer la palabra de vida, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículo 1 hasta el versículo 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema predominante en la mente del apóstol Juan es establecer las bases necesarias para que el pueblo de Dios pueda diferenciar entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos maestros que habían salido por el mundo. Determinar quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no lo son. Por esto Juan inicia hablando de la vida de Dios manifestada y reflejada en los hijos verdaderos. De aquí traemos principios que nos guíen a vivir correctamente como cristianos en el día de hoy. Esta enseñanza nos va a ayudar a vivir verdaderamente como cristianos, seguidores de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a centrarnos en el versículo 1 y 2. Una vida que manifiesta a Dios. Es importante entender esto. Una vida que manifiesta a Dios. Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, ¿verdad? Lo que era desde el principio. ¿Qué cosa era desde el principio? ¿A qué se refería el apóstol cuando decía lo que era desde el principio? Para entender esto es necesario ir al mismo evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Y la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando del verbo, de la palabra de vida, la palabra viva de Dios. Dice, en el principio era el verbo es la palabra, y se refiere a Cristo como el verbo. Recuerda que en Apocalipsis también decía el verbo de Dios, y estamos hablando de Cristo, de Jesús. En el principio era Cristo. Él estuvo desde el principio de la creación.
y era con Dios, estaba con Dios, juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, y a la vez era Dios. Cristo nos da una enseñanza a esta palabra, que Cristo es Dios, tan igual como el Padre y tan igual como el Espíritu Santo. La deidad de Cristo, Cristo hecho Dios, es lo primero que el creyente tiene que entender, que el creyente tiene que razonar espiritualmente y entender que Cristo es Dios y que Él estuvo desde el inicio de la creación del mundo. Por eso que la palabra dice que los cielos escuchen esta palabra: hagamos al hombre. Si no, diría Dios, si estuviera solo, Dios Padre diría: haré al hombre. Pero Él dice: hagamos, y está hablando con otras personas, y estaba Jesús, estaba el Cristo que es eterno. Estaba Cristo y el Espíritu Santo. Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Era, es y siempre será Dios. Y Juan lo aclara. Y dice: lo que era desde el principio. Y dice que era con Dios. Era con el Padre. Juan capítulo 17, versículo 5. San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, dijo Jesús, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Lo aclara? Sí. Que Cristo estuvo con el Padre antes de que existiera el mundo, la tierra, los cielos. Antes, porque Dios dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Y creó todo el universo, la tierra y todos sus elementos. Y entonces también dijo: hagamos al hombre. Estaba hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. Cristo se nos manifestó, dijo el apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hablando de Cristo. Él se lo manifestó. Dice que es un misterio. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se hizo hombre. Fue justificado en el Espíritu, sin pecado. Porque el Espíritu Santo puso en el vientre de María la semilla de Cristo. ¿Fue visto por los ángeles? Sí. Predicado a los gentiles también. Se le predicó el evangelio a la gente que no creía en el Señor. Creído en el mundo, claro, el mundo cree cuando se arrepiente. Y recibido en gracia, allá arriba, en gloria, sí. Fue recibido cuando resucitó. Cristo se nos manifestó y nos cautivó. Diga, Cristo me cautivó. Cristo me cautivó. Vamos, dígale, Cristo me cautivó. Por eso mismo, dice la palabra, volvamos a primera de Juan. Y dice, lo que hemos oído. El apóstol dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Dos cosas, tiene que ver con los sentidos. Oído y vista. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 20. El libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir, dijo los discípulos, lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto al Maestro. Ellos habían oído las enseñanzas de Jesús. Y ellos decían, lo que hemos visto y oído, eso queremos hablar. Somos testigos. Un testigo es alguien que participa de algo, ya sea por lo que ve, o por lo que oye, o por lo que hace. Es testigo. Hay una vida que se manifiesta aquí en la tierra, una vida manifestada del Señor aquí en la tierra. Y que manifiesta a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Le hemos oído, dijo el apóstol, claro, oyeron su palabra. Los 3 años del ministerio de Jesús. Lo vieron predicar en las sinagogas, a las orillas del mar de Galilea, en el río Jordán. En las casas, Jesús enseñando. También lo vieron hacer milagros, prodigios. Y se quedaron atónitos contemplando la grandeza de Dios a través de la vida de Jesús. Por eso que el apóstol Juan lo dice. Lo que hemos contemplado, dice, porque se quedaron atónitos de ver a un paralítico caminar. Ver cómo un ciego comenzaba a recobrar la vista. Como un endemoniado ser libre. Contemplar, fijar la mirada. Y contemplar con asombro de ver la grandeza de Dios. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Y palparon, dijo, nuestras manos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 39. Lucas capítulo 24, versículo 39. Jesús le dice, mirad mis manos y mis pies,
yo mismo soy. O sea, no soy otro, yo soy Jesús. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Que la resurrección de Cristo era real. Y ellos palparon al verbo de vida. Ellos palparon las heridas de Cristo. Ellos palparon sus manos, vieron sus pies, tocaron su cuerpo, y Jesús le dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús no fue resucitado en espíritu, como se creía en ese entonces. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo que comía. Recuerde que cuando salieron a pescar, después que Jesús había muerto, Jesús se les presentó en la orilla y comió pescado con ellos. Ellos estaban reunidos. Miren lo que dice el versículo 36 del mismo libro de Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que había pasado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, porque Jesús se apareció. Ese cuerpo glorificado traspasa paredes, no lo limita el tiempo, el espacio. Y Él se apareció, por eso que se espantaron y pensaban que era un espíritu. Mas Jesús le dice, el espíritu no tiene carne, no soy un espíritu, tengo un cuerpo resucitado. Yo soy el verbo hecho carne, pero soy el verbo que resucitó. Toquen mis heridas, hechas por los clavos en la cruz. Y la palabra dice que ellos se quedaron atónitos. Y Juan hace recordar este evento. Y el apóstol Juan dice, lo que nuestras manos palparon al verbo de vida. Aleluya. Y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo es el verbo de vida. Él es. Vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el versículo 4. Mira lo que dice. Hablando de Cristo, de Jesús. En Él, o sea, en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Era el verbo. Recuerden que en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo de Dios y era el verbo de vida. Versículo 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dijo el apóstol Juan, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos pudieron experimentar al verbo de Dios, el verbo de vida hecho carne. Cristo es el verbo de vida. Por eso que volvamos a primera de Juan, dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. En Él estaba la vida. Jesús era la vida. Y de no manifestó. Aleluya. Y se nos manifestó. Y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahora lo testificamos y anunciamos. Le he dicho que un testigo es la persona que participa de un hecho. Ellos habían participado 3 años con Cristo, de sus milagros,
de sus enseñanzas. Hechos capítulo 10, versículo 42. Bendito sea nuestro Dios. Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Era claro. Se le mandó que prediquen al pueblo y testifiquen que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ellos tenían que testificar y anunciar al Cristo, al Verbo de vida, porque Cristo representaba el Dios hecho hombre, una vida que manifiesta a Dios, la vida de Cristo, el Verbo. Ahora vamos a ver una vida que se deleita en Dios. La vida que se manifiesta en Dios es a través de Cristo. Pero hoy vamos a ver una vida que se deleita en Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Así que se está escribiendo. Gloria a Dios. Hemos visto una vida que se manifiesta a Dios. Hoy vamos a ver una vida que se deleita en Dios. Versículo 3 y versículo 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora hablamos de nosotros. Juan habla de nosotros. El verso 1 y 2 habla del verbo de vida de Cristo. Versículo 3 y 4 habla de nosotros. Nosotros tenemos que deleitarnos en Dios. Tú como creyente tienes que gozarte de conocer al verbo de vida. Es una vida que se deleita en Dios. Y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es aceptar el Evangelio. Lo que yo he visto y oído, eso yo lo acepto. Es aceptar el Evangelio. Cuando te comparte la palabra y abres tu corazón y recibes a Cristo, estás aceptando al verbo de vida. Estás aceptando a Jesús en tu corazón. Estás aceptando el evangelio que te predican, las buenas nuevas del reino. Porque ese es el evangelio, buenas nuevas. Y lo que ellos han visto y han oído, predican. ¿Y qué predican? Que Dios se hizo hombre para perdón de pecados y salvar al hombre. Y cuando tú como persona aceptas el evangelio, aceptas el testimonio de lo que vieron, oyeron y creyeron. Versículo 3: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amar a los demás. La vida que se deleita en Dios es aquel que acepta el evangelio, pero también es el que ama a los demás. Porque dice: para que tengáis comunión con nosotros, a los que aman a los hermanos de la fe. Juan capítulo 3, versículo 34. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13.
Vamos a leer versículos 34 y 35. Jesús fue claro. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor con los unos con los otros. Jesús está diciendo que la comunión entre el pueblo de Dios tiene que estar basada en el amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando la iglesia se une, tiene que aprender a amar a mi hermano y soportarlo. Quizás no tenga la misma forma de vida que yo, pero tengo que amarlo porque Cristo está en su corazón. Es más, Jesús nos deja un mandamiento: que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Nos amó sin ver nuestra condición, sin importar cómo nos encontró. Y eso es lo que dice la palabra. Tenemos que amar a Dios, amar a nuestros hermanos, el amar a los demás. Para que tengamos comunión con nosotros tenemos que amarnos, porque el amor cubre multitud de errores. Porque cuando tu hermano se equivoca, por el amor que le tienes, le perdonas y te olvidas de lo que hizo. Ese es un verdadero cristiano. Por eso le decía que Primera de Juan es el resumen de las evidencias de un verdadero cristiano. El cristiano perdona porque ama. Y para estar en comunión es necesario el amor. Es necesario el amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Animando y edificándonos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La comunión con los hermanos es para animarnos. Y cuando tú, como un verdadero cristiano, ves a un hermano que está desalentado, no lo derrumbas, sino que lo alientas a seguir a Cristo. Lo alientas a salir de su problema. Por eso dice la palabra: animaos unos a otros, y lo edificas con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a edificarnos los unos a los otros. Eso dice la palabra del Señor. Aprender a edificarnos. Y dijo el apóstol: así como lo hacéis, porque ellos estaban haciendo. Se animaban. Dice: ¿y cuánto más? ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Hay que animarnos cuando vemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy estamos viendo que esta pandemia está causando muertes y la gente se muere y la gente anda preocupada. Entonces tú, como un verdadero hijo de Dios, tienes que animarlo en la fe, alentar a tu hermano. Tienes también que edificarlo con la palabra, y usa mucho la palabra y dile: la palabra dice, y le hablas de Dios. Aleluya. Para tener comunión también tenemos que servirnos los unos a los otros. Gálatas
capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, dijo el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando uno está en comunión, se ayuda, se sirven entre hermanos. El verdadero cristiano ayuda a otro cristiano, le sirve al otro creyente y a sus pastores. Ahí se ve el verdadero cristiano, no el que anda con una Biblia y nunca ayuda a nadie. ¿De qué le sirve andar con una Biblia y no demostrar que ama a su hermano? Para que tengáis comunión unos con otros, dijo el apóstol. Te necesitas ser compasivos, tener compasión por tu hermano cuando le ves pasar necesidad, y necesitas ser un amigo, porque un amigo, dice el proverbio, es más que un hermano en tiempos de angustia. En este tiempo necesitamos amigos. Dile al que está a tu lado, yo necesito un amigo. Hoy necesitamos amigos, porque en momentos de dificultad un amigo es más que un hermano. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Misericordioso porque significa que tú le das otra oportunidad. Cuando tu hermano te falla, dale otra oportunidad. Cuando tu hermano en Cristo se equivoca, dale otra oportunidad. Y sé su amigo. Porque en todo tiempo ama el amigo. Así dice la palabra. Que para estar en comunión unos con otros necesitamos ser compasivos y amigables. Transmitir la amistad. Porque el amigo ama en todo tiempo. Volvamos a la palabra de Primera de Juan. Aleluya. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amar a Dios. Primero hemos dicho aceptar el Evangelio. Segundo, amar a los demás. Tercero, amar a Dios. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y para esto, ¿qué se necesita para una comunión con el Padre y con Jesús? Escudriñar las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Cristiano que no lee, está perdido. No tiene comunión con su Señor. San Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, revisad las Escrituras, leed las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar las Escrituras. No vas a decir que no tienes Biblia, pero si andas con un buen celular,
Déjame decirte que hay una aplicación de Biblia, hay muchas aplicaciones que puedes bajarlo a tu celular y con eso leer la palabra de Dios. Hoy las Biblias están baratas, una Biblia te cuesta 10 soles, que es una cantidad razonable que tú la puedes comprar, tu Biblia. Hay todo tipo de Biblia, en todo lenguaje sencillo, Reina Valera 60 que más usamos, versión internacional, Dios habla hoy, latinoamericana, cualquier Biblia que tú uses dentro de los cánones de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. Y aquí da testimonio de Jesús. Haz todo lo que Jesús hace. ¿Para qué tiene la palabra? Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Hay hermanos que le gusta andar, se saben de memoria toda la Biblia. Y hay algunos que hasta lo demuestran. Mira los comentarios que ponen en todas las páginas de Facebook. Pura Biblia, puros textos. No digo que sea malo, pero ¿cuántos de aquellos textos tú que escribes lo vives? A ti que te gusta poner ahí, escriba, eres un escriba porque escribes puro textos. ¿Cuántos de aquellos textos tú lo aplicas a tu vida? Es bien fácil ver la paja en el ojo ajeno y tirarle todos los textos que pueda para que esa persona cambie, pero ¿cuántos de esos textos que tú le tiras, tú te los estás aplicando? Santiago capítulo 1, versículo 22. El apóstol Santiago es claro, pero sed hacedores de la palabra. ¿De qué te vale que tú conozcas la Biblia cuando no lo cumples? O buscas lo que te conviene. Un verdadero cristiano cumple la palabra de Dios. Es un hacedor de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si uno solamente es oidor se engaña a sí mismo, porque la palabra no está hecha carne en su vida. Cuando el Señor dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, es a través de las Escrituras que dan el testimonio de Cristo para que yo las haga. No solo es leer, sino también es hacer. No solo es que tú sepas la palabra, y gloria a Dios porque lo sabes. La cosa es que tú cumplas lo que tú sabes de la palabra de Dios. Que hagas lo que la palabra de Dios dice. Que cumpla lo que la palabra de Dios declara. Eso es amar a Dios. Nuestra comunión es con Él a través de la Escritura. Cuando la leo, cuando yo leo, veo la vida de Cristo reflejada ahí y digo, esto yo lo voy a hacer. Pregúntate antes de hacer algo, ¿qué haría Jesús? Y haz lo mismo. Pregúntate, ¿cómo se comportaría Jesús? Y compórtate igual. Piensa, ¿qué diría Jesús? Y di tú lo mismo. Es fácil tirar la piedra a otros, pero mírate a ti mismo. ¿Cuánto de esa palabra que tú sabes la vives? Nuestra comunión es con el Padre, no solamente escudriñando las Escrituras,
sino al hablarle a Dios a través de la oración. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Libro del profeta Jeremías. Aleluya. Jeremías capítulo 29, el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cada vez que tú buscas a Dios, Dios te escucha y te responde. Porque tienes comunión con Él, una relación con Él. Comunión es relación. Así como nuestra comunión es con los demás, nuestra relación es con los demás. Nuestra comunión es con el Padre a través de las Escrituras, lo que yo leo, lo que Dios me dice, y cuando oro, lo que yo le digo. Es simple. Cada vez que tú oras, tú le dices a Dios. Y cada vez que tú lees la Biblia, Dios te dice a ti. Es una comunión, es una relación. Por eso dice la palabra. Me invocaréis y vendré y oraréis a mí y yo os oiré. Una comunión. Tú hablas, Él escucha y responde. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios confiadamente. Ora a Dios creyendo. Confianza es que yo creo que Él me va a escuchar. Cree que Dios te va a escuchar. Así dice la palabra. Acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia, para que Dios te dé otra oportunidad. Y la gracia de Dios será oportuna en tu necesidad. Así que nuestra comunión con el Padre implica que lea la palabra y que me ponga a orar. Pero no solamente la comunión con Dios es a través de la oración y la palabra, sino también con congregarme en la iglesia. Pero usted me dirá, pastor, obispo, ¿cómo va a ser? Si ahora estoy en casa, pues tu casa es ahora una iglesia. Porque es un momento donde tú puedes levantar un altar de adoración a Dios. Mira lo que dice Hebreos 10:25. Es muy conocido, pero lo vamos a leer a través de la palabra. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, de asistir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre. El apóstol fue claro, dijo, hay que asistir a la iglesia, hay que congregarnos. Yo creo que cuando se levante la pandemia, sí o sí tendrán que abrir las iglesias y tendremos que congregarnos allí. Necesitamos congregarnos en la iglesia. Así dice la palabra. No dejando de congregarnos. Volvamos a 1 de Juan. Así dice la palabra. Aleluya. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aceptar el evangelio
amar a los demás, amar a Dios, amar las Escrituras, porque dice, estas cosas os escribimos. La Escritura ha sido una fuente de bendición para nosotros. Hay que amar las Escrituras. No solamente voy a través en mi comunión con Dios a leer la palabra, sino que en algo especial el apóstol dice, versículo 4, estas cosas os escribimos. La palabra está escrita. Si bien es cierto, ha sido escrita por hombres, pero han sido hombres inspirados por Dios. Es una palabra profética. La palabra profética de Dios para el hombre. Así cuando tú compras un artefacto, te dan un manual de instrucciones de cómo usar ese artefacto. Así también Dios ha dejado un manual de instrucciones llamado Biblia, el cual lo usamos para nuestra vida. Como Él nos hizo y Él nos conoce, nos dejó el manual para nuestra vida. Así que hay que amar las Escrituras. ¿Y cómo amo la palabra de Dios? Juan 14:23. Aleluya. Juan 14:23. Gloria a Dios. San Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, como me ama, mi palabra la guarda. Hay que amar la palabra, hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amar la palabra. Amar las Escrituras. No es aburrimiento. Hay que deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 2. El libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 1. El versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y la palabra está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hay que deleitarnos en la palabra de Dios, hay que gozarnos, la palabra no es para aburrirse, es para entenderla, para gozarse. Cada vez que me hablan de la palabra, a mí me emociona, no sé, hay un deseo ávido de conocer de Dios, de hablar de la palabra de Dios. Cada vez que alguien me pregunta de la palabra, ahí estoy, me gusta, me alegra, me gozo. Tengo que aprender a amar a Dios a través de su palabra, amar la palabra. Esta palabra cambia. Amo esta palabra porque esta palabra cambió mi vida. Me dio una nueva razón de ser. Amo esta palabra porque me hace ser feliz. Amo esta palabra porque ha cambiado mi forma de pensar y me ha hecho tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo está en su palabra. Y cuando tú recibes la palabra, te gozas de la palabra, la palabra de Cristo viene a ti y se hace uno contigo. Tienes que gozarte en la palabra de Dios. Cuando yo recién me convertí al Señor, yo no entendía nada de la Biblia. Es más, con la justa sabía que Génesis era el primer libro de la Biblia y Apocalipsis era el último, más no sabía.
Pero conforme iba creciendo espiritualmente, comencé a escudriñar las escrituras y conforme leía la iba entendiendo. El Espíritu Santo y empezó a abrir mi entendimiento a las escrituras. La Biblia dice en 1 de Juan, que vamos a ver más adelante, que la unción del Santo es la que nos enseña todas las cosas. Es el Espíritu Santo que te enseña la palabra. Cuando comencé mi vida espiritual, tenía un hambre por la palabra y la sigo teniendo. Me gusta hablar de la Biblia. Me agrada leer la Escritura. Más aún emocionante ver las historias. Y cuando te metes en la historia, eres parte, te haces parte de la historia. Y comienzas a ver cómo son las batallas. Ya no solamente la lees, sino te haces participante de esa historia que estás viviendo a través de lo que lees. Hay que amar las Escrituras. Hay que amar las Escrituras. Volvamos a Juan, a Primera de Juan. En el versículo 4. Estas cosas os escribimos. Amar la palabra, amar la Escritura. Para que vuestro gozo, dijo el apóstol, sea cumplido. ¿Qué gozo? ¿A qué gozo se refiere? Primeramente, el gozo de saber que Dios me escucha. Recuerde que está hablando de la comunión. Y si tú sabes que cuando tú le oras a Dios, Dios te escucha, ¿cómo te sientes? Alegre, gozoso, y más aún cuando te responde. Por eso Salmo 116, versículo 1. Busca el libro de los Salmos, 116. Aleluya. Salmo 116. Y vamos a leer el versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Amo, me deleito. Me gozo en el Señor porque ha oído mi voz y mis súplicas. El gozo que Dios te escucha. El gozo de saber que Dios te responde. Este es el gozo cumplido. Pero también hay un gozo cumplido cuando te reúnes con los hermanos. Salmo 122:1. Mira lo que dice el Salmo 122. Y vamos a leer el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová vamos, iremos. Compartamos juntos. El gozo de escuchar a Dios, el gozo de estar con mis hermanos de la fe. Pero también hay otro gozo, el gozo de ser salvos. ¿Cuántos se gozan por ser salvos? Amén. ¿Cuántos se gozan de que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Amén. Que no te vas a ir al infierno. Amén. Hay un gozo. Salmo 118. Versículos 15 al 17. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. No moriré, dijo el Señor. No moriré, dijo el salmista, porque mi nombre está ahí. Sino que viviré eternamente. Y diré las cosas que el Señor ha hecho. Y contaré las obras de Dios.
las obras de Jehová. Hay un gozo. Hay un gozo. Para que vuestro gozo, el gozo de la comunión, el gozo de estar reunidos entre los hermanos y el gozo de la salvación se cumple, para que vuestro gozo sea cumplido. Esas son las palabras de vida. Tenemos que entender que Dios se manifiesta en 3 etapas, y con esto termino. Dios se manifiesta por medio de su palabra, a través de sus siervos inspirados que escribieron este libro. Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y tercero, Dios se manifiesta por medio del testimonio de su iglesia, y tú eres iglesia. Así que Dios se manifiesta a través de tu vida. Y aquí es lo más importante, porque si tú eres un hijo de Dios, tienen que ver a Dios en ti. No tienen que ver al diablo ni a Satanás. Tú eres un hijo de Dios. Las evidencias tienen que verse en tu vida. Tú tienes que dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Así nosotros como Juan debemos de experimentar de tal manera a Cristo, que la vida de Dios puede ser manifestada a todos los que nos rodean. Nosotros somos cartas abiertas al mundo, que tienen que leer en nosotros la vida de Cristo. Ponte de pie para orar a Dios. Aleluya. Evidencias de un verdadero cristiano. Esta es la palabra de vida, y solamente hemos leído 4 versículos. Pero hay tanta profundidad en la palabra. Oremos a Dios. Padre Santo y Señor mío, te damos gracias por esta palabra que tú nos hablas, que nos enseñas las evidencias de un verdadero hijo de Dios. Es necesario entender que en Cristo estaba la vida manifestada de Dios. Es necesario entender que debemos deleitarnos en ti, Señor, como testigos de tu gracia. Bendigo a todos mis hermanos que se conectan en esta noche. Declaro que la gracia de Dios es con ellos. Bendigo sus hogares y declaro que estas enseñanzas declaran fundamento de la palabra, los establece, los afirma y reafirma en la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido hermano. Amigo, tú puedes tener esta vida si recibes a Cristo en tu corazón. Tu nombre será escrito en el libro de la vida de tal manera que no será lanzado en el lago de fuego, donde será lanzado Satanás, el anticristo y el falso profeta. Tú puedes ser salvo en el nombre de Jesús, abriendo tu corazón y recibiendo a Jesucristo. Puedes hacerlo en esta noche repitiendo esta oración conmigo. Allí donde estás, inclina tu cabeza y repite estas palabras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, limpia mi mente y limpia mi corazón. Lávame de toda mi maldad y perdóname, Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.